Al cine se le conoce como la séptima arte por ser una combinación de las 6 bellas artes. Así que agarra elementos de cada una de estas disciplinas para crear una especie de collage. Pero curiosamente, el cine tiene una cualidad que ninguna de estas artes ha logrado desarrollar. Un solo elemento que es único e independiente de esta disciplina, y es el montaje. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal favorito sobre cine. Amigos, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a continuar con esta lista de reproducción en la que hablamos sobre edición. Les dejo aquí la lista de reproducción por si no has visto el resto de los videos. Estamos hablando sobre edición, sobre montaje, y quería hacerles este video específicamente donde les platico de las transiciones más conocidas, famosas o interesantes que pueden ustedes incluir en sus cortometrajes y en sus largos o lo que quieran hacer, sus videos musicales, lo que quieran. Y la verdad es que hace un video muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, el cine es el único arte que puede o tiene la capacidad de utilizar el elemento del montaje. ¿Y por qué es tan cool el elemento del montaje? Bueno, ya lo hemos platicado en otros videos y tiene que ver con la significación. Como todos los elementos en el cine, todos arrojan significados. Cada decisión que tomas, cada elemento que pones o quitas, arroja un significado. Cada segundo, frame o momento en el que cortas significa algo. Ahora, el hecho de que tú pongas una imagen después de la otra, la simple juxtaposición de una imagen después o antes de la otra, ya genera significados. Pero en este video vamos a hablar de los significados que además puede generar la manera en la que las unes. No solamente cómo saber cuándo cortar, no solamente los cortes en fríos y cómo saber qué imagen poner después de la otra, sino cómo las unimos. En el video en el que hablé sobre cómo generar emociones a través de la edición, hablo sobre cómo saber cómo cortar, tal cual. Está muy interesante ese video, se los dejo por aquí. Y en este video vamos a hablar de las transiciones. Y no amigos, no estamos hablando de las transiciones de Movie Maker. De las transiciones horribles, digo, también las vamos a incluir. Pero sobre todo estamos hablando de transiciones originales y cómo estas pueden significar en el lenguaje cinematográfico. Y hoy les voy a enseñar cómo utilizarlas a nuestro favor para que nuestros cortos, películas, etcétera, sean demasiado, hiper, mega geniales. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es que la mayoría de estas transiciones se tienen que definir desde el guión. Así como lo escuchaste, una buena edición se define desde el guión y una buena transición se conoce que se va a hacer desde el guión. ¿Por qué? Porque es parte importante de la historia, es parte de cómo vamos a contar esta historia. Y muchas veces vamos a utilizar un elemento increíble que este sí lo tienen otras artes, por ejemplo la literatura, que es la elipsis. ¿Qué es la elipsis, Deida? No te preocupes, yo aquí vengo a resolverte todas tus dudas. La elipsis es la capacidad de mostrar el paso del tiempo. Ahora, nosotros sabemos que por ejemplo en la literatura no necesariamente cuando nos cuentan la historia de un personaje en una novela nos tienen que contar cada segundo de su vida, ¿verdad? No, evidentemente no, solo nos van a contar los puntos que nos quiera contar el escritor. Lo mismo pasa con el cine, solamente nos vas a contar los puntos que nos quieras contar. Ahora, pero la elipsis, o sea, la elipsis es tal cual el momento que quitaste de tiempo, ese lapso que no existe. By the way, ¿sabían que lapso de tiempo? Ah, no, lapso de tiempo sí se puede. Periodo de tiempo. También será lapso de tiempo. Ok, iba a dar un dato curioso y ya me confundí yo sola. Periodo de tiempo es una redundancia que todo el mundo dice. Periodo de tiempo. No hay periodos de otra cosa. Todos los periodos son de tiempo. Puedes especificar de cuánto tiempo, pero todos los periodos son de tiempo. Excepto cuando te baja, pero eso no es lo mismo. Ok, regresemos. Muy bien. Entonces vamos a hacer uso de las elipsis para hacer, simular o representar el paso del tiempo, y gracias a las transiciones podemos dar a entender esa elipsis como nosotros queramos darla a entender. Veida, no te entendí, no te preocupes, ahorita me vas a entender, Vamos a hablar, chicos, ahora sí, de transiciones. ¿Qué son las transiciones, Veida? Ya lo dijimos, es la unión de un clip con otro de una manera que no sea simplemente corte en frío, en seco, de una toma a otra. Digo, sí hay unas que son como de una toma a otra, pero ahorita las voy a explicar, ok. La primera transición que les quiero explicar, que seguramente ya conocen, son los fundidos. Fundidos a blanco, fundidos a negro son los más comunes. Ahora, ¿qué significa normalmente en el cine? Bueno, los fundidos, ya sea de negro o a negro, porque de negro es como más o menos empiezan casi todas las películas, se podría decir, y a negro es como terminan. Así que normalmente, ¿qué significan? Inicio y final. Puede ser también el inicio y el final de una secuencia, o de un cortometraje, o de alguna parte importante de la historia.
pero normalmente es lo que significan. ¿Y qué significan los fundidos a blancos? Bueno, la mayoría de las veces puede significar lo que tú quieras, por supuesto, pero la mayoría de las veces cuando una imagen se funde a blancos significa esperanza o incertidumbre, o por ejemplo se pueden utilizar ciertos elementos para representar, como les digo, siempre el paso del tiempo, pero en alguna ocasión especial. Vamos a suponer que alguien está acostado en la mesa de operaciones, así me lo imagino yo, que la van a operar o van a operar a alguien y de repente vemos cómo las luces se funden a blanco. Eso significa que seguramente está pasando la operación en ese momento y cuando despierte ya va a haber pasado. O sea, como que el cerebro puede asociar los fundidos con el paso del tiempo, pero normalmente depende también del color al que se funda, más o menos como la emoción que está queriendo desarrollar. Estos son bastante comunes y se utilizan todo el tiempo. Las disolvencias. Las disolvencias son simplemente cuando una imagen se tarda en ir y otra se tarda en llegar. Cuando dos imágenes se disuelven una entre la otra. Se disuelven así como una pastillita. Las disolvencias se utilizan muchísimo en los videos musicales de amor y en las películas de amor. Fin. No es cierto. No. Las disolvencias pueden ser demasiado geniales. Las disolvencias, si las utilizas de más, yo creo que sí puedes verse demasiado La Rosa de Guadalupe. Pero las disolvencias, tal cual, significan el paso del tiempo, literalmente en la pantalla, y se utilizan todo el tiempo para representar el paso del tiempo. Y hay maneras súper creativas de utilizar las disolvencias para que no sea una simple y normal disolvencia. Cuando se utilizan en muy poquitos frames, se refiere a que pasó muy poco tiempo. Y cuando se utilizan en frames muy largos, o sea, que dura mucho la disolvencia, significa que pasó mucho más tiempo normalmente. Y les digo, podemos usarlas de maneras súper creativas. Por ejemplo, podemos mostrar cuando, por ejemplo, va desapareciendo la gente con la cámara fija, como en estas escenas de aquí que las vamos a poner a continuación. También puedes utilizar las disolvencias para que una persona haya crecido. Por ejemplo, se utiliza mucho en el Salvando al Soldado Ryan. Tenemos esta disolvencia en la que él es joven y luego se vuelve viejito. Y así, tenemos muchas veces estas disolvencias en el cine que la verdad lo hacen bastante interesante. ¿Y qué son los jump cuts? Bueno, los jump cuts es cuando cortas en una misma imagen continua, haces elipsis, o sea, le quitas pedacitos de información a la misma toma corrida. ¿Qué representa esto en cine? Normalmente representa el paso del tiempo. Pero tienes que ser muy cuidadoso cuando usas jump cuts, porque la mayoría de las veces, si no lo haces a propósito y muy justificado, puede parecer un error. ¿Por qué? Porque es como el lenguaje al que estamos acostumbrados las personas que hacemos YouTube, ¿saben? Este tipo de una sola toma y se hacen cortes en la misma toma. Así se ven los jump cuts. Por ende, a veces el personaje cambia de lugar y simplemente te puede brincar. Porque normalmente es algo muy extraño, es algo que no se siente natural. Son cortes, como les digo, muy evidentes. Ahora, ¿para qué nos pueden servir los jump cuts? A nuestro favor y que no parezcan como un error. Bueno, los jump cuts pueden servir cuando un personaje está muy apurado, cuando un personaje está desconcertado, está preocupado, está estresado. Ahí podemos hacer uso de los jump cuts, o cuando queremos confundir a nuestro espectador, cuando queremos que no entienda qué es lo que está pasando, dónde está ubicada la gente o qué está sucediendo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la película de Whiplash en el momento en el que... Este es otro ejemplo. Match cuts. Los match cuts son, yo creo que, de mis favoritos. Los match cuts es cuando agarramos una escena o composición o elemento y hacemos tal cual un match con otro elemento, escena o composición. Se utiliza para representar el paso del tiempo. Sí, ya entendimos muy del paso del tiempo. No, pero no necesariamente. Por ejemplo, tenemos este muy épico de la Odisea del Espacio, que tal cual nos está representando el paso del tiempo, pero demasiado tiempo. No nos está diciendo que la época de las cavernas y el futuro. O sea, es muchísimo tiempo. Y utilizamos un elemento que haga match. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser exactamente en el mismo punto, exactamente igual. Hay veces en las que se utiliza el mismo elemento en diferentes escenas. O se utiliza un elemento parecido. Por ejemplo, si estamos, no sé, usando el agua, podemos utilizar después el mar o cosas así. Pero normalmente se utilizan elementos parecidos o composiciones muy parecidas. Y esto es para que sintamos que tiene algo que ver. O también, es muy importante, también para que nos contraste.
Y esto me sirve para explicar el siguiente ejemplo, que son los smash cuts. Los smash cuts son muy parecidos que los match cuts, pero en lugar de que tengan algo similar, tienen algo completamente distinto que contrasta, pero no como el hueso de la Odisea del espacio, que sí contrasta, pero son similares, son cosas similares. Nos está dando como la misma, como que nos está explicando algo, nos está terminando una idea. Lo que pasa con los smash cuts es que además de que suelen ser muy evidentes, o sea, para que de verdad te des cuenta del corte. Además de todo, normalmente te están mostrando un contraste, una significación de contraste. Por ejemplo, pasamos del ruido al silencio, del caos a la tranquilidad o viceversa. También agarras elementos que no tienen absolutamente nada que ver y que a lo mejor en lo que se parecen son en lo que no deberían de parecerse, o lo que tal cual nos está diciendo como nuestra historia, lo que debería de preocuparnos, etc. Hay otro tipo de transiciones que me fascinan y me encanta utilizar estos tipos de transiciones combinadas. Los match cut, los smash cut y los smash y match cuts sonoros. Así es, o sea, similares y contrastantes, pero sonoros. Lo mismo que les expliqué con los match cut y con los smash cuts, pero con el sonido. Y si simplemente combinas todos estos, haces una maravilla de edición. ¿Cómo funcionan los match cuts y smash cuts sonoros? Bueno, lo que haces es que agarras un elemento de, se podría decir, la siguiente toma y lo unes con el sonido. Les voy a poner un gran ejemplo aquí. En la película de grabado lo hacen de una manera bastante creativa. Y los smash cuts, como también les estaba explicando, que pasas como del caos a la tranquilidad, del ruido al silencio, o del silencio al ruido, pues. Se utiliza mucho en los montajes, pero también se utiliza mucho para terminar un montaje, o para terminar una idea, o para que brinques, o para que todo eso son los smash cuts. Pero sonoros son todavía más chidos. Y si los combinas, chulada de edición. No todo el tiempo vas a estar poniendo transiciones originales, divertidas, con significado. También vas a tener que utilizar cortes normales, y gran parte de lo que vas a utilizar, o yo te recomiendo utilizar todo el tiempo, son los cortes invisibles. Yo te había explicado el concepto de cortes invisibles en el video de tipos de edición, que te lo dejo por aquí, pero no quería no ponerlo en este video de las transiciones, porque muchas veces los cortes invisibles son esenciales y se tienen que planear a veces desde el guión. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué vas a hacer en ese momento, tal tipo de corte. Por ejemplo, si quieres simular un plano secuencia, tienes que saber cuáles son los momentos en los que vas a cortar sin que parezca que están cortando. Normalmente lo que haces es que acercas la cámara como hacia un lugar donde por un milisegundo se vea negro. Por ejemplo, cuando alguien va pasando, pero por un segundo, y obviamente eso es un corte, y lo que sigue pues empiezas de negro a lo que sea, ¿no? Entonces ahí son los cortes invisibles. Pero también tenemos los cortes como los que ya les había explicado, que es que pones tu cámara en dos ángulos distintos. Por ejemplo, tomas la acción desde un lado y la acción desde otro lado y grabas toda la acción corrida en las dos cámaras, en los dos encuadres. Y en la edición tú agarras estos dos encuadres y haces un match perfecto. Si está dando el paso, justo que termine de dar el paso en la otra toma, para que no se vea el corte, no sea evidente, sea completamente invisible. Normalmente estos cortes funcionan muy bien en movimiento, pero no necesariamente tiene que haber movimiento de los sujetos. Aunque eso ayuda mucho, también puedes hacerlo con movimientos de cámaras. Y este es otro tipo de transición que me parece súper interesante. Últimamente ya hemos visto como más estas transiciones todo el tiempo, como en TikTok y estas cosas. Obviamente no me refiero exactamente a esas transiciones, pero son el mismo concepto, que es usar un movimiento de cámara, tipo un paneo, un tilt up, tilt down, cualquier movimiento de cámara para utilizar el movimiento contrario en la siguiente toma, y eso va a ser un tipo de transición interesante, muy divertida. Un corte con más significado, por ejemplo, no sé, estamos en algún lugar y queremos hacer la unión, pero a lo mejor viendo como al cielo y del cielo hacia abajo, porque tal vez el cielo o mirar hacia arriba va a representar algo, alguna emoción, algún sentimiento, algo en la historia, algo. O solo queremos que se vea súper cool. Y pues bueno, estos son los tipos de transiciones que les vengo a enseñar hoy. Coméntame qué te pareció, si ya conocías algunos de estos, y aplícalos en tus cortos, en tus videos musicales, en tus películas. Esto le va a subir de nivel a la calidad de tu cinematografía muchos pasos, créeme, porque ya no nada más vas a estar haciendo la típica edición, sino que vas a estar haciendo cortes interesantes y se va a ver todo el trabajo detrás. Y recuerda que la mayoría de estos cortes es mejor que los planees desde el guión o desde la preproducción, porque hay algunos que sí van a poder hacer después, como los jump cuts. Algunos de estos los puedes hacer en post, pero la mayoría es mejor planearlos desde la escritura del guión, porque así determinas el ritmo de tus escenas. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido mucho.
Espero que les hayan gustado estos cortes y que no se hayan sacado mucho de onda por mis cambios de fondo y de outfit. Disculpen las fallas técnicas, ya saben que aún así, aunque tenga que regrabar pedacitos, igual lo hacemos. Los quiero mucho, dejen en los comentarios qué opinaron, déjame tu like y comenten unos tacos. Te quiero, nos vemos en el siguiente video.